Consultores, nos sentimos muy orgullosos de estar este día con ustedes y queremos contarles un poco de quiénes somos. Somos una empresa que provee asesoría a las empresas en todo lo que refiere al tema del factor humano. Las personas son lo nuestro, desde cómo seleccionarlas hasta cómo retribuirlas y pasando por todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la capacitación de nuestros colaboradores de la cúpula de la toma de decisión en las organizaciones, directivos, ejecutivos y gerentes. Creemos que podemos ayudar a los empresarios y la mejor manera de hacerlo es enseñándoles las técnicas y lograr que con el paso del tiempo, a través de nuestras intervenciones, los clientes no tengan una dependencia nuestra, no nos necesiten más, sencillamente que aprendan de nosotros a hacer las cosas lo mejor posible. Creemos que la mejor intervención es construyéndola mano a mano con nuestros clientes. El día de hoy vamos a tener una sesión de diálogo. El título de la sesión es Los cambios ante la retribución frente al COVID-19. Es un tema que en todas las empresas estamos viviendo. Y para poder abordar este tema de la manera adecuada, tenemos con nosotros a tres grandes especialistas. Se encuentra Luis Castañeda, Carlos García y Jaime Morfín. Tengo el gusto de presentarles a Luis Castañeda. Luis Castañeda actualmente funge como director general de Cellbridge Human Solutions. Luis cuenta con dos maestrías, una en educación por el Instituto Europeo de Educación, de Ciencias de la Educación. También tiene una maestría en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diversas certificaciones, entre las más sobresalientes es coach, tiene una especialización en assessment y en liderazgo. Actualmente cuenta con el Centro de Evaluación Ejecutiva Cellbridge, donde tiene temas de gestión de talento y hace un acompañamiento ejecutivo asistido de coaching. Gracias por estar con nosotros, Luis. Asimismo, se encuentra el día de hoy Carlos Alberto García Valdés. Carlos es socio consultor de nuestra firma en CD Consultores. Carlos es licenciado en actuaría, es egresado de la Universidad de las Américas en Puebla, ha analizado innumerables proyectos para el diagnóstico, desarrollo e implementación de programas de administración de sueldos y prestaciones en empresas privadas de diversos sectores. Tiene muchísima experiencia, de verdad son muchísimos años y demasiados proyectos los que ha realizado, y también ha hecho este tipo de intervenciones en organizaciones de la sociedad civil. La experiencia adquirida de Carlos a través de la elaboración y procesamiento de encuestas generales como la que es sueldos.com, que muchos de ustedes ya conocen, y si no, métanse a la página y échenle un vistazo a este maravilloso producto que tenemos, así como Sueldos Información, entre muchas otras de sectores específicos. Y esta experiencia que ha acumulado a lo largo de tantos años lo ha llevado a participar como expositor en diversas conferencias, talleres y diplomados, tanto en México como en República Dominicana. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a nuestro queridísimo Jaime Morfín Stoppen, director de CD Consultores, es también socio consultor. Jaime es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con dos maestrías, una en Estudios de América Latina y otra en Tecnologías de Comunicación, ambas por la Universidad de Texas en Austin. Como funcionario público, colaboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. También, como especialista en TI, ha dirigido distintos equipos responsables de traer innovación y tecnología a diversas empresas. Actualmente, como ya les decía, dirige CD Consultores. Es una empresa especializada, somos una empresa especializada en crecer el talento de las personas. Como tal, se ha especializado en desarrollar equipos de alto desempeño, asesorar en organización, compensación y planeación estratégica a empresas como Suburbia, Grupo Cupa, Avis México, Neumco y muchísimas más. Sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio y les cedo la palabra a Carlos García. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos muy contentos de ver que hay muchas personas que se han integrado a este pequeño webinar. Y bueno, el objetivo principal de esta charla que vamos a tener con ustedes es, por un lado, presentarles los resultados de una encuesta empresarial
que hicimos entre nuestros clientes para conocer los efectos que la crisis por el COVID y la crisis económica está teniendo en sus colaboradores. Así también para poder dialogar sobre el impacto que ha tenido la definición de empresas esenciales o no esenciales y también qué están haciendo las organizaciones en materia de reestructura y ajuste a la compensación y así como conocer qué están preparando para el regreso a la nueva normalidad. Durante esta sesión vamos a tocar tres temas principales. El primero es la situación del COVID en México. Son algunos datos duros y algunas reflexiones que estaremos haciendo Jaime, Luis y yo para compartir con ustedes. Así laborales y económicos que nos van a dar una noción de qué tan grave o qué tan fuerte está siendo este impacto de la crisis de COVID y económica en México. Y finalmente vamos a presentarles los resultados de este pequeño sondeo que hicimos entre nuestros clientes sobre los cambios en la retribución de los colaboradores de las organizaciones. Entonces, comenzamos. El primer tema es la situación del COVID en México. Eh, si hay alguna palabra que caracteriza la situación que estamos viviendo en México y en general en todo el mundo, las personas y las organizaciones al enfrentar la crisis del COVID, pues es la incertidumbre. Yo creo que nunca nos había pasado algo así, que no tuviéramos certeza de lo que está ocurriendo. Las autoridades informan una cosa, eh, investigadores informan una cosa, eh, vemos en las noticias que suceden otras cosas. Entonces, esta incertidumbre nos tiene realmente todos los días sin saber qué hacer, sin poder tomar a veces las decisiones con la rapidez que quisiéramos, ¿no? Y bueno, en este sentido, uno de los temas importantes es el tema de cuándo podremos regresar a nuestras actividades sociales, económicas, laborales eh, nuevamente, ¿no? En el caso de México, bueno, como ustedes saben, se ha definido un semáforo para el retorno a las actividades sociales y económicas. Todos creíamos que a partir del 1 de junio podríamos empezar a incorporarnos nuevamente, pero sucede que ahora hay un semáforo estatal que se define para cada semana. El semáforo de esta semana está completamente en rojo. Como podemos ver, hay varios estados de la República que continúan en ascenso en cuanto al riesgo del COVID. Algunos pocos están más o menos estables y muy poquitos, los que tienen un triangulito verde, son los que están con un descenso, ¿no? Y que probablemente sean los primeros estados que podrán empezar a cambiar al semáforo anaranjado. ¿Cómo es la tendencia de casos en México? Bueno, aquí tenemos tres gráficas. La gráfica amarilla es la gráfica que muestra una estimación de casos activos. Estos casos activos es la suma de los últimos 14 días de casos de personas que han presentado síntomas de COVID. Es decir, es el número o es la población de personas que son confirmadas y que están en riesgo de transmitir la enfermedad. Y mientras este número de casos confirmados no descienda, la ocupación hospitalaria va a seguir llenándose, saturándose, y el semáforo no va a cambiar. Como podemos ver en este pequeño mapa, todavía el número de casos es muy alto en casi todos los estados y hay muy poquitos que tienen pocos casos activos, ¿no? Zacatecas, por ejemplo, es uno de los estados que tiene menos casos activos. En estas gráficas cabe mencionar que el final de la gráfica, que está con un color un poco más claro, son
fechas o días son los últimos 10 días en los que todavía se están sumando en los registros nuevos casos, los casos que aparecen, que nos informan cada día las autoridades, se van acumulando en días anteriores, alrededor de 10, 11 días antes de la fecha actual. ¿Cuáles son las estimaciones y proyecciones? Bueno, no tenemos mucha claridad. Hay varios centros de investigación que hacen estimaciones y bueno, seguramente han escuchado que la estimación de casos nuevos, casos activos y eso es mucho mayor o mucho más alta de la que se reporta, porque la que se reporta son únicamente los casos confirmados. En estas estimaciones tenemos en esta gráfica que esta línea verde es el día de hoy, que la tendencia todavía está creciendo y según estas estimaciones se espera que hasta el que hasta el día 21 de junio aproximadamente se alcance el tope de nuevos casos y a partir de entonces empiece a descender la cifra diaria. Por otro lado, tenemos la estimación de casos activos, es decir, los que pueden ir saturando los hospitales. Y en este caso tenemos una estimación para el 27 de julio en la que probablemente se puedan saturar los hospitales y las unidades hospitalarias. Esto quiere decir que la fecha en la que los semáforos empiecen a cambiar, pues todavía está un poco lejana. Tenemos algunas reflexiones, no sé si Jaime quisieras compartirnos o comentarnos algunas, asimismo Luis, por favor. Sí, claro, gracias a todos, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo creo que la primer comentario que yo tendría, salvo que Luis añada también algún punto importante, es que lo primero que tenemos que pensar es que ya no es el punto de referencia sobre decisiones organizacionales o empresariales lo que nos diga el gobierno federal. Esa es, claro, una referencia general y es parte de la estrategia que se está siguiendo a nivel nacional, pero creo que el punto importante que tenemos que considerar es la información que nos dan las autoridades locales. En este caso, bueno, para el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es la regente en este momento. Entonces, eso es lo que yo iniciaría como una recomendación. Dejemos un poco de ver la referencia federal y enfoquémonos en particular qué es lo que está sucediendo localmente. Y sobre todo para organizaciones de mayor tamaño, organizaciones que tienen puntos de negocio en otros lugares fuera de las grandes ciudades, hay que estar viendo qué está pasando en cada uno de los lugares, porque es muy probable que la normalización suceda antes en estos puntos alejados, estos puntos donde probablemente nuestro negocio en ese momento era más pequeño, pero que ahora está pidiendo importancia, ¿de acuerdo? Por otro lado, yo quisiera también comentar que un punto importante, si vemos la gráfica anterior que nos mostraba Carlos, podemos ver que el punto de inflexión de regreso para el momento en el que estamos ahora, ahí está perfecto, es decir, esa línea verde que es la fecha de ahora, se repite y está en el mismo estado, y hoy, por cierto, todo el país, absolutamente todo el país está en rojo, es en septiembre. No sé si me explico, es decir, si tenemos una línea, un punto imaginario desde esta línea verde hasta septiembre, es exactamente el mismo momento. Eso quiere decir que el volumen de contagiados es igual. Eso quiere decir que pues, nuestro proceso de normalización, pero no termina ni siquiera en este trimestre. Apenas inicia, me parece, en el cuarto trimestre del año. Entonces, ese también me parece que es un punto importante, esencial en la toma de decisiones sobre lo que vamos a ver, que tiene que ver con compensación y estrategia de control de gastos, que es sin duda lo que más ha impactado a los negocios en este momento. Luis, ¿algo que tengas que añadir? Sí, yo agregaría que también el sentimiento de pensar o la percepción de que esto se va a terminar pronto es, es irreal. Entonces es mejor estar con los pies en la tierra, con mayor realismo y entonces pensar en las acciones que deberíamos estar emprendiendo de aquí a septiembre y de septiembre en adelante, en lugar de estar como esperanzados que las cosas se van a componer antes y no hacer nada o hacer poco.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Luis. Continuemos. Ahora vamos a platicar un poco de datos duros en cuanto al impacto que está teniendo la pandemia en términos laborales y económicos. Em, Como ustedes saben, cada mes, perdón, no, es una gráfica primero acerca del crecimiento que se espera en la economía de México, medida a través del crecimiento real del Producto Interno Bruto. Como podemos ver en la gráfica, en esta gráfica de barras, la tendencia del crecimiento del PIB venía a la baja durante casi todo el 2019, pero durante el primer trimestre del 2020 descendió con mucho mayor velocidad, teniendo una pérdida del 1.4%. El Banco de México cada mes realiza una encuesta entre especialistas de la economía del sector privado para conocer sus expectativas sobre diversos indicadores. Uno de ellos es el crecimiento de la economía. Ellos han cambiado mucho su expectativa a lo largo del tiempo de cómo va a cerrar para el 2020 el Producto Interno Bruto. Como se puede ver en esta gráfica, la línea roja, el, la expectativa que ellos tenían había ido descendiendo a lo largo del tiempo, pero a partir de febrero y marzo del 2020 da una caída totalmente en picada. Ellos esperan que para el 2020 el PIB tenga una pérdida del 8.16%. Esto es durísimo, es muy grave. ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen ellos mismos? ¿Cuál es el pronóstico sobre la variación trimestral del PIB? Bueno, ellos esperan que al final del segundo trimestre del 2020 la pérdida sea del 16% y que a partir de entonces empiece un poco la recuperación económica, pero va a seguir en pérdida, o sea, va a seguir en números negativos por lo menos hasta el primer trimestre del 2021. Y para finales del 2021 se espera que esté en unos niveles del 2.78%. Esto es por debajo todavía de los niveles que se tenían en el 2017 y 2016. El INEGI también realiza una encuesta mensual entre empresarios, directivos de empresas para conocer cuál es su opinión acerca de la situación económica del país y de sus empresas. A través de este indicador, que es el indicador de confianza empresarial, ellos evalúan 5 elementos: el momento adecuado para invertir, la situación económica presente del país y la futura, y también la situación económica presente y futura de sus empresas. A través de este indicador, ellos se puede clasificar por diferentes sectores y en todos los sectores ha habido un descenso bastante importante, de alrededor del 10% en los 2 últimos meses, ¿no? Febrero, marzo y abril se ve la caída, ¿no? Entonces, pues este es un sentir de que la confianza empresarial está muy desanimada. Jaime y Luis, no sé si quieran compartirnos algunas reflexiones en este sentido. Tiene que ver un poco con la misma sensación que teníamos de normalidad que hablaba Luis hace un momento, es decir, creo que como necesidad humana de tener una expectativa de normalización y esperanza hacia un punto de referencia, la fecha inicial que se había definido del 1 de junio como el momento de recuperación o reinicio de las actividades, me parece que se está claramente quedando corta. Y eso, evidentemente, está teniendo también un impacto en la recuperación económica. Es decir, entre más la curva se alargue durante el tiempo de recuperación de la pandemia, pues mucho mayor, mucho más impactada estará la economía y mucho mayor profundidad tendrá.
Hago referencia también a las recién publicadas el día de hoy índices de crecimiento económico o de crecimiento, en este caso, de los distintos sectores industriales del país. Y bueno, algunas cifras: sector construcción cayó 28% en los últimos 2 meses, el sector de manufacturera cayó cerca del 32%, el sector servicios, distintas áreas de servicio cayeron cerca del 28-29%. En otras palabras, todos están más o menos en el mismo rango. Entonces, creo que lo que tenemos que tener contemplado en este caso es que la recuperación no es en este momento, la recuperación económica y el repensar el reajuste dentro de las organizaciones. Yo creo que tenemos que pensarla a más largo plazo, ¿no? Entonces, vimos un primer saque, es decir, una primera reajuste, que es lo que vamos a mostrar en las estadísticas el día de hoy en materia de compensación y reorganización empresarial, pero creemos que eso va a ser insuficiente, sobre todo por la profundidad del impacto económico. Es muy probable, y aquí creo que hay una sugerencia clara, que tengamos que revisar esto en momentos posteriores, hagamos un análisis de conciencia enfrentado con la realidad y repensemos, sobre todo para la supervivencia, que ha sido el foco de los procesos de reestructuración de las organizaciones, supervivencia, es una palabra muy fuerte, me parece. Hagamos una valoración y veamos hacia dónde vamos, ¿no? Con ese objetivo. Luis. Coincido, y yo agregaría que esto pega muchísimo en la moral de la gente, la capacidad de resiliencia del personal y pues el foco en el realismo, pues debe ser como un juego abierto y transparente con nuestra gente, de tal modo que el proceso de supervivencia y el proceso de ir saliendo de esto, pues sea un trabajo donde se promueve el trabajo colaborativo, se promueva el estar cerca de la gente, el cambio en el estilo y las formas de liderar de los distintos ejecutivos que están dentro de las compañías, tiene que tocar pues a las personas antes que tocar los resultados de las compañías y tal, y buscar juntos alternativas que puedan permitirle a las compañías seguir operando y a la vez cuidando la planta productiva y cuidando el trabajo de las personas que conforman las compañías. Muchas gracias. Bueno, continuemos ahora platicando acerca de algunos cambios que ha sufrido el mercado laboral. Aquí estamos presentando unos resultados del INEGI. El INEGI mensualmente elabora la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con la cual monitorea el comportamiento del mercado laboral. Por razones conocidas por todos, derivadas de la crisis sanitaria o de la emergencia sanitaria, a partir de abril, el INEGI se ha visto imposibilitado de realizar esta encuesta de forma presencial y en abril realizó la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo. Estos resultados se pueden contrastar un poco con los resultados de marzo, ¿no? Aunque la metodología es un poco diferente porque una es presencial y la otra es telefónica, pues los resultados son muy impactantes. Aquí podemos ver cómo se conforma el mercado laboral, el cual considera a 95 millones de personas mayores de 15 años o más en México, de los cuales actualmente 45 millones forman la población económicamente activa, formada por personas que tienen una relación laboral o que están trabajando más bien, y también en esta pequeña proporción, que es la proporción amarilla, son personas que están buscando activamente trabajo. La población no económicamente activa es de 50 millones. Son personas, 20 millones de personas que sí podrían trabajar, están disponibles para trabajar, pero no buscan activamente trabajo en este momento. Muchos de ellos por la situación económica por la cuestión sanitaria. Y bueno, lo importante es ver cómo cambió de marzo a abril.
Se perdieron, muchos millones de personas han perdido su trabajo, 12 millones de personas que estaban ocupadas, ahora ya no están ocupadas, descendió la cifra, y la cifra, esas personas se fueron a formar este grupo de personas disponibles o de personas que están activamente buscando empleo. Aquí podemos analizar cuál ha sido el impacto en la retribución para estas personas. De estas 20 millones de personas que están disponibles para trabajar, el 11.3 millones dejaron de trabajar por la suspensión temporal de su trabajo y no están recibiendo algún pago. Esto es un 56% de estas personas. Por el otro lado, podemos ver en esta gráfica cómo ha disminuido el ingreso de las personas que sí están trabajando, personas remuneradas, que son los cuadros anaranjado y rojo. 10.7 personas han tenido una disminución disminuyó el porcentaje de personas que están recibiendo un sueldo, ¿no? Un 21% de personas disminuyó esta cantidad. ¿Y cuál ha sido el impacto en su retribución? De acuerdo a la encuesta del INEGI, 53% disminuyó la población ocupada con ingresos mayores a 3 salarios mínimos. Es decir, ingresos superiores a 11,000 pesos. Esto corresponde a este grupo marcado con color verde en la gráfica de barras. Y las personas que ganan menos de un salario mínimo al mes, es decir, que ganan menos de 3,697 pesos, subió en un 88%. Es este cuadro anaranjado más oscuro. Entonces, no solamente las personas, una gran cantidad de personas dejaron de recibir ingresos. Las personas que siguen recibiendo ingresos están recibiendo mucho menos ingresos de lo que hacían antes. Y es dramático ver que esto sucedió de un mes a otro, de marzo a abril del 2020. Jaime y Luis, por favor, no sé si puedan hacer una reflexión acerca de esto. Adelante, Luis. Aquí lo que podemos constatar es que pues el impacto económico ha sido súper dramático. Yo creo que lo que estamos recogiendo en estas reflexiones, pues falta ver lo que pasa en junio y julio. Y por la tendencia creemos que esto pues puede ser una caída pues todavía más dramática. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de las personas que se han quedado sin trabajo no es que no tengan ya necesidades de cubrir, con lo cual están optando también por autoemplearse y abrir otras opciones que les permita tener ingresos e incluso poner a trabajar a la familia, ¿no? Eso lo estamos viendo yo creo que alrededor de todos nosotros. Y por otro lado también la fuerza laboral está siendo impactada fuertemente. No solamente están perdiendo su trabajo, sino pueden seguir teniendo trabajo, pero han ganado menos dinero. Y aquellas personas que tienen autoempleos, pues no solamente han perdido su empleo, sino también el ingreso y también las opciones, lo cual pues nos deja muy mal parados y tendríamos que pensar en alternativas de colaboración que nos permitan pues no solamente salir al paso nosotros, sino también la gente que nos rodea. Y lo que sigue productividad y la parte que decíamos hace rato de, digamos, de resiliencia que esto supone y las respuestas que cada uno de los miembros de la sociedad están experimentando, pues tendríamos que ser cuidadosos para que no se desborde y la gente pues, que menos tiene, pues no se quede de plano sin comer. Y ahí pues la solidaridad de las distintas compañías, y eso nos incluye a los que tenemos algo de trabajo, pues voltear a ver a los demás
que nos permita pues estar colaborando y apoyando a los que de plano sí no están teniendo ni ingresos, ni trabajo, ni opciones. De acuerdo contigo, Luis, y ya yo te pediría después, tú siendo especialista en temas de resiliencia, que nos dieras algunas ideas finales, probablemente un poco más adelante en la presentación, sobre cómo afrontarlo en términos de organización, ¿no? Porque se vuelve un tema organizacional, es decir, no es un tema nada más individual, sino evidentemente esta ausencia de ingresos, esta sensación de inestabilidad, esta incapacidad de generarlos, porque puedo decir incluso también como experiencia individual en empresa de servicios, no es un tema que los clientes no quieran gastar o que tengamos un problema de servicio o que la calidad de nuestros servicios, nuestra imagen no sea la correcta. Es un tema de ausencia de dinero, no hay otro. Y contra eso es muy difícil combatir y tener estrategias de repensarse a sí mismo, ¿no? Entonces, la resistencia a la colaboración y al participar en el grupo que nos generaba esos ingresos es cada vez mayor. Y mi vinculación como individuo con la marca que me generaba esos ingresos también es cada vez mayor, es cada vez menor, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema absolutamente central en términos de la organización, ¿no? Y ahí yo como alternativa de mitigación o entendimiento, lo que sugeriría es pensar y revisar los viejos instrumentos de clima organizacional con mucha mayor frecuencia, ejecución de estudios de clima organizacional con cierta frecuencia, de tal forma que podamos tener un termómetro mes a mes, ¿no? Trimestre a trimestre, ¿no? Porque las cosas están cambiando cada mes. Gracias, Charlie. Gracias a ustedes. Continuemos. La última sección de esta plática tiene que ver con los cambios en la retribución. Esto que presentaremos a continuación es el resultado de un sondeo que realizamos en sede consultores con nuestra encuesta sueldos.com a nuestros clientes. La encuesta se hizo directamente a los responsables de recursos humanos de las empresas para conocer qué cambios han tenido que realizar en su organización, sobre todo desde el punto de vista de remuneración o de retribución de sus colaboradores. Es un sondeo que se realizó durante el mes de mayo. Hay que poner en contexto que en esta época todavía teníamos el optimismo de regresar a la nueva normalidad a partir del primero de junio, lo cual no ha sucedido. Entonces, parece que son resultados todavía en un escenario un poco más alentador de lo que es actualmente. Entonces, pues bueno, veamos estos resultados del sondeo. De los participantes en este sondeo, un poco más de la mitad, el 56%, son empresas que se localizan geográficamente en la Ciudad de México. En cuanto al tamaño de las empresas, también un poco más de la mitad, el 55%, son empresas grandes, empresas pequeñas con menos de 250 empleados. Y un 45% de las empresas tienen más de 250 empleados. También para efectos de poder hacer alguna comparación, hemos dividido las empresas de acuerdo a la categorización que se les dio de empresas con actividades esenciales y y empresas con actividades no esenciales. La distribución es más o menos pareja. Un 54% de los participantes son empresas con actividades no esenciales. En cuanto al sector al que pertenecen, de acuerdo a su actividad preponderante, la gran mayoría de los participantes son empresas de servicios y en menor proporción empresas comerciales e industriales. Y bueno, los primeros resultados. Les preguntamos si han realizado algún acuerdo
con sus colaboradores para enfrentar esta crisis económica que los afecte en temas de su retribución. 53% de las empresas participantes nos comentaron que ya han hecho acuerdos temporales con sus trabajadores. Un 13% de los participantes creen que es posible llegar a un acuerdo próximamente y solamente 34% pensaron que era posible no tener la necesidad de llegar a acuerdos temporales. ¿Cuáles fueron los acuerdos más importantes o que más frecuentemente mencionaron? Bueno, la política del home office forzado, que tuvo una presencia en el 44% de los participantes. Después, una tercera parte de las empresas mencionó que han acordado una reducción del sueldo, un 26% una reducción en la jornada laboral. Muchas veces estas dos políticas o estos dos acuerdos iban de la mano. Se reducía la jornada laboral y en una proporción similar su sueldo mensual. También una proporción importante de los participantes, el 22%, nos comentó que han suspendido los pagos variables, esto es, bonos y comisiones para sus colaboradores. Y independientemente de que las metas o los objetivos fijados, pues ya no se van a poder cumplir por toda esta situación, ¿no? Y bueno, algunas otras políticas que nos han comentado fue la suspensión de actividades para algunos empleados, así como la limitación del uso de áreas comunes. En estas gráficas pequeñas podemos ver qué diferencias hay entre empresas de actividad esencial y actividad no esencial. Naturalmente, bueno, vemos que hay una diferencia importante, principalmente en la política de home office. Las empresas pequeñas y las empresas con actividad esencial en mayor proporción acudieron a esta práctica. Y lo más importante es las empresas con actividades no esenciales tuvieron mucho mayor frecuencia en cuanto a la reducción de sueldos. Y en el caso de las empresas más grandes, estas también tuvieron mucho mayor frecuencia en la reducción de sueldo con respecto a las empresas pequeñas. ¿Qué puestos han tenido una reducción de sueldo y en qué proporción? Bueno, los participantes nos informaron que alrededor de la tercera parte de estas empresas han tenido que disminuir los sueldos de sus ejecutivos, puestos directivos y puestos gerenciales. Casi en una cuarta parte los puestos administrativos y un 23% de los casos redujo el sueldo a sus puestos operativos. Aquí podemos ver que nuevamente las empresas con actividad no esencial han sido más afectados, sobre todo sus puestos directivos y también sus puestos administrativos y operativos, al compararlos con unas empresas de actividad esencial. Y en el caso de las empresas grandes, también han sido las más afectadas, sobre todo el cuerpo directivo y gerencial. ¿En qué proporción disminuyeron los sueldos? Pues los sueldos de los directivos disminuyeron en un promedio del 30%. En el caso de los gerentes, la reducción fue del 24% en promedio, para los puestos administrativos de un 26%, y en el caso de los puestos operativos, la reducción de su sueldo mensual fue de un 27% en promedio. ¿Cuál es la condición que piensa que... Charlie, rápido. Sí, perdón. No, no te preocupes, la gráfica anterior. Yo creo que lo que vale la pena mencionar es que sí siento en las últimas dos gráficas en que hay un interés claro, por lo menos lo que se muestra a través de los números, de mantener dos cosas: afectar al menor número posible de colaboradores, es decir, reduciendo en menor porcentaje el monto de su salario en los puestos operativos y administrativos y afectando más a los directivos, pensando en que
eso pues, le pegas menos a los que menos tienen. Es un poco lo que se muestra en esa gráfica, ¿no? Y por otro lado, también en la gráfica anterior, mencionar que hay dos tendencias de lo que vivimos en términos de los reajustes, ¿no? Por un lado está la tendencia al sostenimiento de la organización, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la reducción de los sueldos, la reducción de costos, pero también un interés particular de mantener la salud de los colaboradores a través de estrategias de home office. Es un poco forzado por las circunstancias y por la política pública de restricción de su sana distancia y quédate en casa. Pero me parece que en ese sentido las empresas que lo pudieron hacer lo hicieron con esos dos intereses, el mantenimiento de la organización y la salud de sus colaboradores. Eso es todo. Gracias, Jaime. En cuanto a las condiciones que esperan tener las empresas para poder terminar estos acuerdos temporales en la retribución de sus empleados, pues claramente es que se reactive que se regularice la actividad comercial. Es decir, hasta que no recupere mi nivel de ingresos, va a ser muy difícil que yo pueda terminar estos acuerdos temporales, independientemente de que la actividad comercial se reabra, ¿no? Que sería el caso de este 18%, ¿no? Eh, Otras empresas consideraron también con una eh, frecuencia importante el fin del decreto del distanciamiento social, ¿no? Es decir, esto fue, recuerden, antes de que se estableciera el semáforo. Aquí vemos que tanto en las empresas con actividad esencial y no esencial, pues la proporción de esta condición de que se realice la actividad comercial, pues es igual de importante, ¿no? Y mucho más en el caso de las empresas pequeñas comparada con las empresas grandes, ¿no? En el caso de las empresas grandes, la la condición más importante es el fin del distanciamiento social. ¿De qué depende de que tu empresa pueda regresar a operar con normalidad? Pues tajantemente las empresas mencionaron que se decrete el fin del distanciamiento social, ¿no? Que es lo cual se observó en el 71% de los casos. En menor proporción, la regularización de la actividad comercial, la reapertura de los comercios y el poder garantizar la seguridad de los colaboradores. Aquí nuevamente vemos una pequeña diferencia entre empresas de actividad no esencial con respecto a empresas de actividad esencial, ¿no? Las empresas de actividad esencial le dan mucho más peso a la regularización de la actividad comercial, en este caso. En el caso de empresas pequeñas y grandes, pues el comportamiento es muy, muy parecido. La fecha para poder regresar, pues esto ya cambió, ¿no? Ahora todos están sujetos a lo que indique el semáforo de riesgo del COVID, ¿no? Aunque la tendencia era que, pues, la mayor parte de las empresas pensaban que el regreso iba a ser en julio o agosto. No veremos qué tan posible será que esto suceda. ¿Cuántas empresas se han visto obligadas a despedir empleados? Una tercera parte de las empresas participantes nos comentó que sí han tenido que despedir a empleados. En promedio han despedido a un 7% de sus colaboradores y algunas de ellas mencionaron que podrían recontratar en un futuro alrededor de un 3% del personal. También hay diferencias interesantes entre empresas de actividad esencial y no esencial. La, la, la proporción es mayor en empresas no esenciales de las que han tenido que despedir personal. Y en el caso de las empresas grandes, pues la diferencia es muy, muy grande con respecto a las empresas pequeñas. Casi un 25% más, ¿no? Del 28
al 42%. Es mucha la diferencia. ¿Qué puestos han sido los más afectados por estos despidos? Bueno, pues los puestos operativos, sin lugar a dudas, un 73% de las empresas mencionaron que han despedido a puestos operativos. Una tercera parte de las empresas despidió a personal administrativo. Es decir, este grupo es pues la fuerza laboral más grande de las empresas, ¿no? Y en un poco menor proporción a puestos ejecutivos. Y una quinta parte de ellas también mencionó que han tenido que despedir a vendedores. Los puestos más afectados en las empresas de actividad no esencial, comparados con las de esencial, han sido los directivos, ¿no? En este caso vemos que la actividad no esencial sí ha despedido a directivos y y la esencial no tanto. Y también las empresas más grandes son las que han tenido que despedir a más directivos y sobre todo a puestos operativos. ¿En qué proporción con respecto a su plantilla original han tenido que despedir personal? Las empresas de actividad no esencial despidió en un promedio al 8% de su plantilla, comparado con el 4.8% de la plantilla en las empresas con actividad esencial. En el caso de las empresas grandes, esta proporción fue de 8.3% de la plantilla y 5.3% en las plantillas de empresas pequeñas. Ha habido contagios en su organización, contagios de colaboradores en su organización. 17% de las empresas nos comentaron que hasta mayo habían tenido algún contagio de sus colaboradores. El máximo número de contagios reportados en una misma empresa fue de 36 empleados y el mínimo fue de un contagio. Y bueno, estos han sido unos de los datos más importantes de este sondeo, pero no han sido los únicos, ¿no? En esta gráfica de palabras, resaltamos con letras más grandes las menciones que tuvieron mayor frecuencia en nuestra encuesta y en menor tamaño las que tuvieron menor frecuencia, ¿no? Como podemos ver, pues unas ya las comentamos más o menos a detalle, pero hay muchas otras que son muy interesantes, ¿no? Suspensión de vales de despensa, de fondos de ahorro, suspensión de personal de destajo, ajuste en gastos de capacitación y viáticos, suspensión de incrementos de sueldos, suspensión de premios de puntualidad y asistencia, despido de empleados eventuales, ajustes de incentivos, ¿no? Eh, hay muchas formas en las que el ingreso de las personas se ha visto afectado, no únicamente en cuanto a la reducción de sus sueldos, sino también la disminución de su ingreso a través de prestaciones, sobre todo de previsión social. Y hasta aquí, bueno, y también finalmente se preguntó a las empresas si han designado a algún responsable para el manejo de la logística de la prevención en la pandemia. 59% de los participantes nos comentaron que sí han encomendado a una persona, casi el 80% o el 80% es personal de recursos humanos, 40% son directores de recursos humanos, 20% personal no directivo de recursos humanos y 20% médicos que normalmente reportan a recursos humanos. En una proporción muy baja ha sido personal de seguridad e higiene y también el caso de personal de contabilidad. Las acciones tomadas para prevenir el contagio antes de los nuevos protocolos que se han estipulado para el regreso a la nueva normalidad
pues eran pues los que conocemos, ¿no? Mantener la sana distancia, medidas de sanitización, la política de home office. En un 22% mencionaron capacitación al personal y 7% pues otras acciones como distribución de cubrebocas, gel antibacterial, etcétera. Y bueno, creo que esto da lugar para otras reflexiones interesantes. Luis, Jaime, por favor. Adelante, Luis. ¿Tienes algo que comentar sobre esto? Y ahí lo que podríamos, lo que sale clarísimo es que, pues, el trabajo remoto sigue y va a seguir. Y el uso de la tecnología y el entender mejor o reentender a nuestros clientes está claro que va a seguir. Y el rol de recursos humanos tiene que estar enfocándose en ayudar a la compañía en ser más ágil, en que pueda tener flexibilidad con su gente, flexibilidad con sus procesos y entender también que todo el tema del homeschool pues está siendo pues una modalidad que probablemente se quede. Y esto va a significar que el trabajo de casa pues vaya a generar también pues diferencias o cambios en la fuerza laboral que esté disponible para trabajar en las distintas compañías. Y el tema pues de la flexibilidad y la agilidad pues está muy presente, ¿no? Todas las opciones que tienen que ver con compensaciones sin duda van a jugar un rol súper importante. Junto con eso, pues una mayor apertura y flexibilidad de las distintas compañías para pensar en seguir operando con distintos esquemas de pago y de compensaciones que sean mucho más flexibles y adaptables y que generen esa flexibilidad y agilidad que los negocios necesitan y demandan. De acuerdo contigo, Luis. Yo aquí añadiría también que por primera vez, por lo menos en mi historia como consultor, habrá que apelar a los que tienen más años en estos temas, pero es la primera vez que un tema que tenga que ver con salud tiene un impacto tan directo en la retribución de los colaboradores y las organizaciones se ven forzadas a hacer ajustes de este tamaño. Si bien la conversación sobre temas de compensación en las organizaciones tiende a ser un tema exclusivo dentro de la administración y de la gerencia de las empresas, hoy por hoy lo que sucedió también es que se abrió, ¿no? Es decir, de pronto nos vimos impactados de tal forma, económicamente hablando, que tuvo que ser un tema de conversación inmediato. Veíamos la velocidad de los impactos que sucedieron de un mes a otro, abierto, directo con los colaboradores. Y eso, pues, no había sucedido, ¿no? Es decir, nosotros siendo especialistas en temas de compensación, pues, vemos que a lo largo del tiempo se mueven, se ajustan poco a poco con indicadores o temas relativos a inflación, a movimientos del mercado económico, del mercado laboral, etcétera. Pero nunca habíamos visto un impacto como este. Entonces, lo que sucede es que las organizaciones apelan a la creatividad, a la necesidad, siempre limitadas por temas normativos, de legislación, para poder hacer un ajuste de este tamaño, ¿no? Entonces, y creo que no nos quedamos ahí. O sea, yo creo que como comentaba hace rato, este primer saque, vemos un poco de optimismo, ¿no? En las estadísticas, en las preguntas alrededor de cuándo piensan regresar. Pues algunos están hablando de junio, otros están hablando cuando se normalice la economía. Pues bueno, eso ya vimos las estadísticas que no va a suceder en este momento, sino va a suceder mucho después. Entonces, creo que es una, un poco lo que a mí me deja esta encuesta es como eh, una sensación de que este es un tema que tenemos que estar viendo constantemente mes a mes. Esto no es un tema que se termina aquí, es un tema que tenemos que estar viendo con mucho mayor frecuencia, haciendo reajustes, sobre todo con miras a afectar a lo menos posible a nuestros colaboradores, por un lado. A muchos ya los afectamos, evidentemente. Y con miras a la supervivencia de nuestra fuente de ingresos, que es la empresa, ¿no?
¿De acuerdo? De acuerdo, así es. Sí, adicionalmente me gustaría comentar que, pues sí, seguramente esta situación o esta tendencia, pues todavía va para largo, ¿no? No va a tener término pronto, ¿no? Ya veíamos las cifras, las expectativas del crecimiento económico, pues se van hasta finales del 2021. Seguramente la situación laboral también, ¿no? Una de las estadísticas que mencionábamos era 11.7 millones de personas que tuvieron una suspensión temporal de su trabajo. Que pues esa suspensión temporal, pues quién sabe si sea temporal o permanente. En estas semanas o meses que todavía estará limitada la actividad laboral y económica, pues muchas empresas tendrán que cerrar a lo mejor su negocio o no podrán volver a contratar a todos los empleados a los que han suspendido, ¿no? Y seguramente esto va a tener un impacto o se va a ver reflejado en el movimiento de los sueldos, ¿no? A lo mejor estos acuerdos temporales tampoco van a ser temporales y se van a estar volviendo indefinidos o permanentes, ¿no? Entonces eso es importante que lo estemos monitoreando, conociendo y pues ver para poder tomar las mejores decisiones en nuestras organizaciones. De acuerdo contigo, ¿no? Sí, ok. Y en este sentido, bueno, solamente añado, creo que entiendo que hay unos comentarios del público que creo que valía la pena que leyéramos, Wendy, pero solamente comentar que el rol de recursos humanos, sobre todo por ser el líder, el responsable en este momento de algo que, por cierto, estoy seguro que no encontrará ninguna descripción del puesto, ¿no? Manejo de la pandemia, eso no aparece en ninguna descripción del puesto, lo puedo asegurar, de ningún director de recursos humanos. Y de pronto lo tiene que aprender a altas velocidades, ¿no? Eso lo hace mucho más visible, o sea, le da un rol, una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y con impacto, claro, en el mantenimiento a mediano plazo de la productividad y la motivación de los colaboradores y por lo tanto del negocio, ¿no? Entonces, creo que es un reto súper importante que creo que ya regresaremos a hacerle más preguntas a nuestros clientes y nuestros conocidos en temas de recursos humanos para ver qué nos platican al respecto. Wendy. Así es, Jaime. Y vinculado con lo que estás comentando, Gerardo Antonio Guerrero nos dice que sería muy interesante entender cómo piensan las empresas de regresar a la normalidad en el aspecto de las remuneraciones económicas y beneficios para los trabajadores y también tener un poco la perspectiva al respecto de los sindicatos. Israel Vargas nos dice que le encantó el sondeo, que cree que, como dices, Jaime, debe hacerse todos los meses para medir el termómetro, para que la información esté lo suficientemente fresca. Israel también nos pregunta cuál es el tamaño de la muestra de este sondeo, Carlos. Participaron aproximadamente 70 empresas en este sondeo. Muchas gracias. Israel nos sugiere que el sondeo se pudiera hacer en Dominicana, Panamá y México. Tomamos nota, por supuesto, y veremos si con nuestros socios, Marcos Consulting, podemos hacer algo al respecto en Dominicana. Con muchísimo gusto, nos encantaría, y con alguno otro de nuestros aliados en Panamá. Israel los felicita. Gracias, Alfonso Reina nos da las gracias. También Israel nos dice, ¿no?, que hay un sondeo interesante que se hizo en Dominicana. ¿Quién más? Cristina Wilcox nos da las gracias, dice que es muy interesante, que ha impactado mucho, ¿no?, la información que estamos compartiendo. Cersa Ramírez, que es excelente información y objetiva, muy contextualizada. Germana Tristain, perdón, se me trabó la lengua. Gracias por la información. Guadalupe Vilchis, querida Guadalupe, gracias a ti. Rocío Villa, Manuel Trinidad también nos da las gracias. Blanca Rodríguez, el próximo semestre consideran que los sueldos
de manera general bajarán y más o menos en qué porcentaje? Es una de las preguntas que nos hacen. Sí, Tal hice estudio, yo creo. sí, gracias. Sí, yo creo que definitivamente los sueldos continuarán bajando. Estos acuerdos temporales se seguirán haciendo. Yo creo que si hiciéramos el sondeo nuevamente durante este mes, vamos a ver que el porcentaje de empresas que están reduciendo sus sueldos va a ser mayor al que tuvimos en el sondeo anterior y probablemente esos acuerdos no terminen tan pronto. Y también en nuestros monitoreos que que hacemos semestralmente, que por cierto hemos decidido empezar a hacerlos trimestral para poder dar cifras de cómo están moviéndose los sueldos de puestos, en particular puestos muy específicos, seguramente veremos como los resultados que los sueldos van a estar bajando, ¿no? Y que probablemente la recuperación se va a dar en muy largo plazo. Eso lo estaremos reportando. Pensamos que durante julio podamos dar ya resultados de los sueldos de los puestos a través de nuestra encuesta sueldos.com y pues sí, yo creo que definitivamente va a ser una tendencia. Gracias, Carlos. Alejandro Fernández nos dice que es un excelente análisis, que será de mucha utilidad. Querida Miguelina, discúlpame, no ubiqué que no eres Israel, eres Miguelina de Macros Consulting. Muchas gracias por tus comentarios, nuestra querida aliada en República Dominicana. Eric, gracias, dice que es excelente información para reflexionar y tomar acciones. La presentación, sí, claro que se las vamos a compartir con muchísimo gusto. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Pues si no hay... Sí, adelante. rápidamente. Bueno, perdón, Luis. Vas, Luis. Sí, perdón. Simplemente decir que en algunos de los comentarios que estoy leyendo se está advirtiendo también óyeme, pues, ¿qué hacemos con la parte del temor de la gente dentro de nuestras instalaciones y organización? Y decirles que Jaime y un servidor hemos estado en conversaciones para ofrecerle a esta misma audiencia una charla sobre el tema de resiliencia y el manejo de la moral dentro de las estructuras de las organizaciones frente a todo esto. Ojalá que pronto podamos concretarlo. Muchas gracias. Sin duda, Luis, ese es un tema absolutamente esencial, ¿no? Es el tema humano, del sentimiento humano que estamos viviendo todos, que se tiene que, sin duda, tocar. Yo solamente, antes de cerrar, Wendy, es parte de tu chamba, pero solamente invitar a las empresas participantes que estuvieron con nosotros a acercarse a nosotros, quienes quieran participar en este tipo de sondeos. Es absolutamente imperativo que nos ayuden, ¿no? No inventamos absolutamente nada, todo lo obtenemos de ustedes, así que es muy importante que participen con nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, agradecerle al mismo tiempo a las empresas participantes en este primer sondeo su opinión sobre el mismo y su participación. ¿De acuerdo? Wendy, todo. Muchas gracias, Jaime. Pues a mí nada me resta agradecer a nuestros panelistas. Luis, muchísimas gracias. Carlos, Jaime, excelente exposición. Creo que como todo ya está dicho, hay muchos datos valiosos para reflexionar y que pueden ayudar a la toma de decisiones de las empresas. No quiero cerrar sin antes agradecer al equipo de Sede Consultores que hace posible estos eventos, Nelly Olivo, Alan Silva, Fernanda Morfín, y a quienes lideran y encabezan el Comité de Capacitación y Desarrollo de Consultores, Rosalicia Bravo y Jorge Morfín Hierro. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. No solamente son quienes estamos frente a las cámaras, sino somos todo un equipo detrás. Y por último, me gustaría hacer dos menciones. Una, a nuestros aliados comerciales, como ya lo comentaba. Muchas gracias, Marcos Consulting, por estar con nosotros. Stoppen y Cellbridge, muchas gracias. Y también queremos agradecer de manera puntual a las empresas que están participando con nosotros, Club France, Newco, Newmark, Avis, que es Grupo Gómez, Momad, PR Central,
Aspel, BBVA y todas las demás que están con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Con este conversatorio damos por terminada la primera temporada de webinars de CD Consultores. Estén al pendiente, les haremos llegar a sus correos electrónicos la programación de la segunda temporada y para nosotros es un placer poder contar con amigos y clientes como ustedes y estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Jaime.